Entonces, esta carta a los Efesios nos muestra también cómo esa iglesia fue fundada. ¿Sabe que cuando venimos a las cosas de Dios, no es bueno que nosotros estemos muy apurados? Ni muy apurados para hablar, ni muy apurados para irnos. El único apuro que yo lo insto a que tenga es a llegar en hora. Porque si un trabajo uno no puede llegar tarde, y si al liceo uno no puede llegar tarde, y etcétera, etcétera, ¿cómo va a llegar tarde para las cosas de Dios? Entonces, el único apuro que tiene que tener es en llegar. Ahora, sea tardo, sea lento para enojarse, sea lento para hablar, sea lento para estar apurado para irse. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga, como dice allí la palabra. Hubo una oportunidad, la oportunidad en que Pablo visita por primera vez Éfeso, que Pablo estaba apurado. Pablo estaba apurado porque había determinado, esto ocurre al final de su segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, si usted lee, había hecho un voto y se había propuesto en su corazón estar para la fiesta en Jerusalén. No nos describe qué fiesta, si era Pentecostés, si era la Pascua, pero lo cierto es que dice, estoy apurado para llegar a tal lugar. Y hermano, como usted sabe, no es como ahora que uno se toma un avión y puede estar. Yo el otro día hice un reclamo por una compra que había hecho en Estados Unidos, hacía 3 días que me decían viaje. Le digo, ¿sabe que en 3 días, le digo a la persona del centro de atención, le digo, en 3 días da la vuelta al mundo 2 veces? Le digo, porque un viaje de acá a Estados Unidos, el avión viaja a 1000 kilómetros por hora, un avión de esos intercontinentales, ¿tá? Y estamos a 10.000 kilómetros de Estados Unidos. De Estados Unidos a Uruguay son 10 horas de vuelo. Que usted demore en el aeropuerto mientras hace una conexión o lo que sea, pero esa es la realidad. Hoy, cruzar de Norteamérica a Sudamérica, 10 horas de viaje. En día del apóstol Pablo no era así. En día del apóstol Pablo había que conseguir barcos que tenían otro propósito, eran barcos mercantes. Si usted tiene unos años como tengo yo, se acordará cuando uno mandaba una carta, lo que demoraba una carta en venir. Y cuando uno quería que la carta llegara más rápido, tenía que comprar un sobre especial, no el blanco, uno que decía, por avión. Y tenía un avioncito dibujado arriba para que esa carta llegara tal vez en 10 días. Pero si uno mandaba una carta, la carta iba por barco, demoraba 3 meses. Imagínese, hermano, que estamos hablando en tiempos modernos, yo tengo memoria de eso del año 80 y pico, imagínese lo que habrá sido hace 2000 años atrás, sin GPS, sin un montón de tecnología, sin barcos con combustión y etcétera, cuando dependían de la vela o de los remos para desplazarse. Los plazos eran otros. El apóstol Pablo se había propuesto llegar a Jerusalén y llega a Éfeso y encuentra una ciudad, si bien sumida en la idolatría, en las prácticas de esta diosa Diana, pero encuentra personas receptivas. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Deja allí a Priscila y Aquila. Recuerda, estos dos colaboradores del apóstol Pablo fueron dejados en Éfeso y el apóstol Pablo siguió su rumbo hacia Jerusalén como se había propuesto. ¿Qué pasó? Entre tanto que Priscila y Aquila estaban allí, llegó un predicador del cual nosotros hemos estudiado, llegó a aquel lugar un predicador que venía con todo el estudio, con todo el conocimiento del lugar donde se habían formado las primeras universidades del mundo. ¿Quién era este hombre? Venía de Alejandría, un muchacho joven que se llamaba Apolos. Y este Apolo sabía un montón de letra, tenía un montón de conocimiento, seguramente de geografía, de un montón de cosas, y los hermanos quedaban bastante cautivados por la predicación. Cuando llegó a Éfeso, Priscila y Aquila invitan a los hermanos de que colaboren, dice que lo encaminen. Encaminarlo es decir, bueno, vamos a darle lo necesario. ¿Qué precisa? ¿Precisa una valija? Yo tengo una valija para prestarle. ¿Precisa plata para el boleto? Yo lo voy a ayudar. ¿Precisa plata para mantenerse ahí? Cada uno de los que formaban parte de la iglesia de Éfeso colaboraron y llega Apolo
a Corinto. Por eso nosotros leemos en 1 Corintios, en 2 Corintios, ¿no? Que allí estaba dividido, uno decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Bueno, Apolo había pasado por Efeso. Ahí vio a Priscila y Aquila, que los había dejado Pablo en el final de su segundo viaje misionero, y lo encaminan. A todo esto, Pablo vuelve en el tercer viaje misionero. Apolo no estaba, se había ido. Priscila y Aquila no nos nombra que estuvieran, y encontró unos 12 varones que habían creído en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y 19, léalo. Y entonces el apóstol Pablo, para ver qué aguas navegaban aquellos hermanos, les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados? Sí, sí. ¿En qué bautismo? En el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo del arrepentimiento. Juan venía bautizando y decía, crean en el que viene después de mí, que es antes que yo. Ese era el bautismo de Juan. Crean en el que viene. Y esta gente estaba como los judíos de hoy, esperando la venida de Jesucristo. Y entonces Pablo los rebautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no habían reconocido, no conocían todavía que el bautismo de arrepentimiento era en el que ya había venido, había muerto y había resucitado, y era Jesucristo. Entonces le preguntó, ¿en qué bautismo fueron bautizados? El de Juan. Los rebautiza en el nombre de Jesucristo y dice, ya vino. No crean en el que vendrá, sino en el que ya vino y volverá. Y aparte de eso le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cómo habían creído? Había venido a Efeso, Apolo, con un montón de conocimiento, de letra, sabía capaz que los libros de la Biblia de memoria, la geografía de memoria, un montón de cosas, y predicó, dice, bueno, un día hay salvación, era tal vez un predicador bastante basado en lo que vendría a ser el Antiguo Testamento, ¿no? Y allí viene el apóstol Pablo y encuentra aquellos 12 discípulos, pero que no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, como Jesús dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces le pregunta, bueno, ¿usted no sabía que el Hijo ya había venido? ¿Y del Espíritu Santo? ¿Qué sabe? Recuerde, Jesús mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos creyentes creían en el Padre, creían en Dios, pero no habían entendido que Jesucristo ya había venido, ni tampoco habían recibido el Espíritu Santo, ni aún habían escuchado que había Espíritu Santo. Eso lo enseña Hechos de los Apóstoles. Entonces, imponiéndole las manos, fueron bautizados por el Espíritu Santo también. Fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo. Toda esta obra se completa en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo visitando Éfeso. También nos menciona Hechos de los Apóstoles que inicialmente la predicación fue en una sinagoga donde estuvo 3 meses. La sinagoga era el lugar de reunión, era el templo en el cual se reunían los judíos. Y allí entonces estuvo predicando en aquel lugar por un periodo de 3 meses, hasta que se levantó allí un conflicto. Vio como hoy hay el Zunca y el PIT-CNT y todo lo demás. Bueno, había un gremio de trabajadores de La Plata, y el trabajo de esa gente con el que sobrevivían era haciendo templecillos, dice, de la diosa Diana. Y entonces el representante del Zunca de aquellos días, que se llamaba Demetrio, los instó a todos y dice, vamos a hacer un piquete, como se hace hoy acá en Uruguay, contra Pablo, dice, porque con su predicación está apartando de la fe en la diosa Diana o Artemisa, pero la Biblia dice Diana, los está apartando de la fe. Y ese fue el conflicto que se originó, a raíz del cual el apóstol Pablo deja de hacer las reuniones, hablando en criollo, en la sinagoga, y va y alquila un lugar, alquila una escuela privada de un señor que se llamaba Tirano, donde seguramente enseñaría filosofía o las materias comunes que uno tiene. Allí surgían en aquella época estaban surgiendo
los primeros liceos, ¿ya? Entonces había una escuela donde la gente iba, pagaba para estudiar, y allí el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad, alquila una parte, un salón, o vaya a saber qué, y está por un periodo de 2 años predicando la palabra. De alguna manera, el estudio es mucho más amplio que esto, y lo voy a tener que dividir, ya dividí en 2 partes el de hoy, y vamos a seguir tal vez sin arrancar a leer, pero yo quiero que usted estudie Hechos 18 y 19, y estudie todo Efesio para la reunión que viene, porque después nos vamos a tener que ampliar, leer Timoteo, y nos vamos a tener que ampliar y leer el libro de Apocalipsis también para poder entender eso. Porque sabe, cuando uno ignora quiere decir desconoce ciertas cosas. A mí, cuando era más joven y ya predicando la palabra, voy a ser sincero, me resultaba un poco inapropiado, molesto. ¿Por qué Juan le manda una carta a las iglesias que no visitó nunca? Esa era la manera de pensar que tenía yo. Pero el ir creciendo, el ir estudiando la palabra de Dios, el ir estudiando la historia y todo, me encontré con cosas que me hicieron entender de que, y sabe que dibujé ayer mientras meditaban estas cosas una antorcha ahí. Capaz que vio cuando yo también era más joven, había una carrera que se llamaba carrera de postas que practicábamos en el liceo. Entonces, o de relevos también se le llama, se le asigna una determinada distancia a uno, y en aquella época todavía realmente se metía un palo de escoba con un trapo de plastillera en gasoil, y el día que había el evento principal o concurso, venían de otras escuelas, en la parte de atletismo, prendían fuego la antorcha, y uno corría realmente con una antorcha prendida a fuego, y se la pasaba a otro compañero. Eso se llama carrera de relevo. O sea, de pronto me toca a mí salir con la antorcha, pero yo no corro toda la carrera, se la tengo que pasar a otro. Y me daba cuenta que en la iglesia de Éfeso había pasado lo mismo, y había habido una suerte de relevo donde la iglesia la inicia Pablo en el final del segundo viaje misionero, pero donde no podía quedarse, y dijo: Priscila y Aquila, quédense a cargo. Y luego llega Apolo, y a pesar de que no estaba en el mismo nivel de profundidad espiritual que tenía el apóstol Pablo, Apolo también estuvo un tiempito allá. Y luego llegó el apóstol Pablo y se quedó años enseñándole a esta iglesia. Pero un día se fue, ¿y sabe a quién dejó? Dejó a Timoteo. Timoteo era el encargado de las iglesias que estaban allí en Asia Menor. El cartero que había, porque sabemos hasta el nombre del cartero, nos dice la Biblia, se llamaba Tíquico, ¿no? Y allí Pablo manda a Tíquico, eso lo puede ver también acá en el final de la carta de los Efesios, si lo hubiera estudiado. 6:22 dice cartero y fiel ministro, dice el apóstol Pablo. Y luego en 2 de Timoteo, cuando le pide a Timoteo que lo vaya a visitar porque estaba preso, y seguramente ya el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que no iba a sobrevivir, que iba a ser sacrificado antes, le pide a Timoteo que vaya, y dije: no te preocupes, que he mandado a Tíquico allí para que se quede en Éfeso, para que se haga cargo de la iglesia. Porque imagínense, hermano, que a mí me escribieran de otro lugar, me escriben de la iglesia de Montevideo y dice: Pastor Daniel, precisamos que venga acá a visitarnos. Y yo me voy. Usted llega acá el domingo, encuentra la iglesia cerrada y quedan todos los hermanos afuera esperando. No, tiene que haber un orden. Y el apóstol Pablo, aún dentro de la prisión, estaba aún comprometido en la continuidad de la obra, y que esa antorcha hubiese alguien que estuviese sosteniendo, porque la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Alguien tiene que estar sosteniendo y manteniendo aquella obra en funcionamiento. Dice: Timoteo, venite tranquilo, porque yo ya mandé a Tíquico para que esté allí trayendo la palabra dentro de aquel lugar. Y nos muestra, hermano, cómo hubo allí de continuo una predicación. Ahora, muchos ignoran
y cuando digo ignoran, digo desconocen, ¿no?, ciertas cosas que acontecieron. A veces la gente, y no digo que esté mal, ¿cuántas películas habrá visto usted documentales que tratan acerca de la Segunda Guerra Mundial, cómo se persiguió a los judíos principalmente, los mandaban a los campos de concentración y todas las cosas que le han pasado? Es algo bastante cercano a nosotros. Sin embargo, tenemos un conocimiento histórico muy limitado. Ese conocimiento histórico, digo, es muy limitado porque yo digo, usted puede ver gente que va y visita donde estuvo el campo de concentración en Auschwitz, que es uno de los más conocidos y todo lo demás, pero no va a ver a ninguna persona con un poco de coherencia y sentido de humanidad ir a llorar al búnker donde estaba escondido Hitler cuando perdió la guerra. ¿Por qué le digo esto? Porque la Jerusalén donde Jesús predicó en el templo y echó a los cambistas, a la cual el apóstol Pablo estaba apurado para llegar en su segundo viaje misionero, fue destruida. En el año 70 aproximadamente de nuestra era, Jerusalén fue destruida totalmente, mucho más de lo que había destruido Nabucodonosor cuando había destruido el primer templo que había allí. Lo había arrasado completamente porque se habían levantado los judíos en rebeliones y tenían por costumbre los romanos aniquilar definitivamente, ¿no?, y dejar a veces solamente una parte de una muralla o algo como un recordatorio, decir, miren los muros que nosotros fuimos capaces de destruir cuando se rebelaron en contra nuestra. Y la ciudad estuvo sitiada por muchos años, se calcula, dice uno de los historiadores de la época que hay, un historiador romano pero de origen judío, que era Flavio Josefo, se estima que murieron aproximadamente 1 millón de judíos en aquel sitio que hubo en Jerusalén en día de los romanos en el año 70. Ahora, cuando nosotros estudiamos la carta de Apocalipsis que Jesús le encarga a Juan de que la escriba, esto ocurre en el año 95. Fíjese que 25 años antes Jerusalén había sido arrasada en forma definitiva. Y como pasó cuando Nabucodonosor vino, días del profeta Jeremías, ¿no?, que vinieron y sitiaron la ciudad y todo lo demás, y la gente huía, el apóstol Juan también había tenido que dejar aquel lugar en Jerusalén. También otra cosa que yo he enseñado, porque cuando era joven también pensaba, ya termino, cuando era joven pensaba, me imaginaba que los discípulos eran todos compañeros del liceo, así, de Jesús, tenían todos 30 años aproximadamente, que es cuando Jesús principia su ministerio, pero no. Después, cuando fui grande, como dice el apóstol Pablo, aprendí a pensar como grande y me di cuenta, cuando pasa el tema del impuesto del templo que le reclaman a Jesús y Pedro se ve avergonzado porque no tenía para pagarlo, Jesús le dijo, ve, echa el anzuelo y saca un pescado y ahí vas a encontrar un estatero, paga el impuesto por ti y por mí. De los 12 discípulos, hermano, solo había 2 mayores de 20 años. El impuesto se le cobraba al que tenía más de 20 años. Pedro y Jesús. El resto de los discípulos no pagaron. Así que eran muchachitos de 15, 16, 17, 18 años que habían sido llamados por Jesús y por eso muchos permanecieron. Recuerda allí al final cuando Jesús llama a Pedro y salen a caminar por la playa y Juan lo seguía de atrás y dice, ¿y qué si yo quiero que éste quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Sígueme tú, le dice a Pedro. Para que usted vaya hilvanando estas ideas, vuelva a escuchar el estudio que va a quedar en YouTube y en TikTok. Así usted entiende estas cosas y podemos avanzar y aprender algo más. Porque lo que dice la letra, si usted lo leyó en su casa, ya lo aprendió. Vamos a ver después la parte espiritual, pero vamos a entender también todo el trasfondo y todo lo otro que rodea estas cosas. ¿Le resulta de bendición el estudio o no le gusta? Amén. Bueno, hasta el domingo que viene, que Dios los bendiga a todos.